Juan capítulo 10, donde estuvimos la lectura. Juan capítulo 10, el Evangelio de Juan. Obviamente las epístolas no llegan a tantos capítulos, pero Juan 10. Voy a leer verso 1 al 5 otra vez, pero vamos a orar antes. Dios bendice, por favor, ayúdame con el español, ayúdame a tener y ordenar los pensamientos y las palabras para predicar fielmente tu palabra a tu gente. Bendice, Señor, danos entendimiento, porque es lo que prometió hacer. Señor, pido por todos los que están aquí, especialmente si hay algunos aquí que no han entendido, que no han oído bien, que hoy sea el día de su salvación. Bendice, Señor, a nosotros en este día. En tu nombre os pedimos. Amén. De cierto os digo. Ahora, cuando la Biblia dice eso, ponga atención. Está diciendo que lo que sigue es bastante importante. ¿Ok? No lo dice mucho Cristo, pero sí lo dice de vez en cuando. Y cuando ve eso, de cierto os digo, ponga atención. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todos, las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. En verso 6 dice, y esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ahora, nosotros tenemos un lujo, y el lujo es que tenemos la Biblia, y es un lujo. Aprovecha de lo que tienes en la mano. Lee la Biblia. Ahí en su casa, abre la Biblia, lee la Biblia, hermanos. Es lo que, si viene aquí, voy a predicar de la Biblia, mejor que lee la Biblia. Pero la ventaja que tenemos con la Biblia es que yo puedo leer este pasaje 1000 veces para poder entender. Aquellas personas escuchando a Cristo lo oyeron la primera vez y quizás la única vez y dijeron, no entiendo. Yo puedo leer muchas veces el verso 1 a 5 hasta que puedo contar la historia, porque no es difícil entender, hermanos. El que entra por la puerta, el que no entra por la puerta no tiene buenas intenciones. Eso no es difícil. Yo entro por la puerta. Si alguien viene por el techo de mi casa, yo sé que está mal. Eso no es difícil. La lógica de eso no cuesta. El que entre por la puerta tiene permiso para entrar y debe de estar ahí. El portero le abre la puerta, le identifica, sabe quién es. Además, sus ovejas oyen su voz, pues eso se entiende. Entiende que haya, pues, que las ovejas oyen a él y pues no es difícil. El pastor saca sus ovejas, es lo que hace. No más estoy repitiendo lo dicho. Pero, hermano, gracias. Pero interpretamos eso con verso 1 a 5. La puerta, ¿qué representa? Me va a decir, no, dice que Cristo es la puerta. No, espérame. Eso dice después. ¿Verdad? Ahorita empezamos con verso 1 a 5. Vamos en orden. Y dice que Cristo dijo estas cosas y la gente no entendió. Pues, ¿qué es la puerta? ¿Qué es el redil de las ovejas? El pastor, el portero, el extraño. Pues si nos quedamos con la idea de ovejas, se entiende, es fácil, el campo, el pastor, todo eso se acomoda.
¿Pero qué quiere decir con eso? Más que me cuenta una historia del campo, no sé. Y tampoco usted sabe. Si fuera que ahí terminara, no va a entender más, y tampoco ellos entendieron. Entonces, la explicación viene en este capítulo por medio de una serie de ejemplos que Cristo va a dar. Y después que vemos esos ejemplos, vamos a volver a ver esos primeros 5 versículos. Y ahora sí, va a entender. Versos 7 al 10 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto, otra vez os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ajá. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare y será salvo, y entrará y saldrá y hará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Ahora sé, verso 7, verso 9, me dice quién es la puerta. Dice Cristo: yo soy la puerta. Ahora sí voy entendiendo. Porque al primero no entendí. Cuenta de una puerta, pero no sé quién es la puerta. Ahora Cristo está ampliando la idea. Lo primero, ahí esta vez, de verso 7 a 10, dice: yo soy la puerta. Siendo la puerta, vemos la invitación a las ovejas propias. ¿Verdad? Las ovejas propias. Y a sus ovejas y vida les da. Los que entren por la puerta, los que entren por Cristo serán salvos. Y entrarán y saldrán y harán pastos. Cristo les va a cuidar siempre. Porque la vida que es una vida abundante. Ahora, hermanos, entiende bien. Ahorita, hermanos, sufrimos por el evangelio de la prosperidad. Y sí sufrimos por ese evangelio. Muchos están en la iglesia porque alguien les dice que Cristo que quiere que usted tenga vida y vida en abundancia. Es que Cristo quiere que usted tenga más dinero y más casas y más carros y más negocio y más de este mundo. No, pues lo que usted tiene de este mundo sí es una bendición de Dios. Yo no digo que no. Si usted tiene algo, da gracias a Dios. Sí, da gracias a Dios. Dios te dio todo lo que usted tiene en este mundo. Pero te voy a decir una cosa, a lo mejor no te va a gustar. Pero ¿sabe quién te va a quitar todo de este mundo? Dios. Como Job dijo: Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Las cosas en este mundo, hermanos, son pasajeras. No anda poniendo la mirada en las cosas de este mundo. Si ese es el cristianismo tuyo, para que tenga otras cosas y abundancia de vida en este mundo, hermanos, miserable eres tú. Y no entendiste de Cristo. Cristo salva eternamente. No es una salvación por ese ratito que estamos aquí en este mundo. No. Y que Cristo quiere que usted tenga esto y aquello y el otro y el otro y el otro. Yo creo que no entendiste a Cristo. Cristo invitando a gente a seguirle. Dice: mira, sígueme, pero entiende una cosa. Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza mía. ¿Seguro que me quieres seguir? ¿Estás seguro de eso? Cristo no tenía abundancia en este mundo. Los apóstoles, hermanos, tenían muchas cosas en este mundo. Pablo dice: pues yo sé cómo tener en abundancia y cómo tener en escasez, porque sufrió mucho. Cárceles, no tenía abundancia de cosas en las cárceles.
Dios nos va a dar vida y vida eterna. Es lo que promete Él, esa vida abundante. Es porque, hermanos, el mundo puede darte billete, el mundo puede darte un trabajo bueno, el mundo hasta es lo que dicen, es lo que es no sé, la maña, el anuncio, no sé cómo quiere decir, de la universidad. Venga, estudia conmigo, porque si no estudia aquí en esta universidad, usted no va a tener futuro. ¿Verdad? ¿No dicen eso? Hay que estudiar para sacar un buen trabajo y eso y aquello y el otro. O usted va a ser pobre, en pocas palabras. El mundo ofrece eso. ¿Qué es la vida abundante? Cuénteme lo que quiera. Que tenga 80, 90 años. Se va a acabar. Vida abundante, que Dios me ha dado vida eterna, te gané. Junto a las riquezas que quiera, junto a las cosas, presume las cosas. Llega aquí en tu carrazo, invítame a su cabaña y su casa en el mar y su yate. Llévame en su avión si quiere. Me gustaría. Pero todo eso se acaba. Ya les gané, tengo vida eterna. Sí, vida abundante en Cristo. Porque dice que hay ladrones y salteadores. Los fariseos. Todos los que vinieron antes de Cristo, dice. Todos los que vinieron antes de mí fueron estos ladrones y salteadores. ¿Cómo es eso? Todos los que vinieron antes de Cristo, todos los profetas en el Antiguo Testamento, todos los Juan el Bautista, todos pues cristos falsos, casi todos los cristos falsos, hermanos, vinieron después de Cristo, no antes, después. ¿De qué está hablando? Pues obviamente está hablando de los fariseos, porque en el contexto se presta mucho para eso, y si lee ahí, cuando habla de todo lo que hay ahí, dice todos, verso 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son, no ladrones eran, ladrones son. Ahí están, todavía existen, está hablando de los fariseos. Los que asaltan y roban y matan y destruyen a la gente. Pero dice algo curioso de las ovejas. Las ovejas de Dios. Dice algo bastante curioso. Dice que no hicieron caso. Las ovejas no hicieron caso. No oyeron el extraño. No les llamó la atención. Mucha gente en el tiempo de Cristo no les llenó la charla de los fariseos y los saduceos. Fueron al templo porque eso era la regla y quieren cumplir, y los líderes en el templo dijeron que tiene que venir y tiene que traer y tiene que hacer eso y aquello y lo otro, y cumplieron porque son los líderes, son los que saben. Pero, como muchos en Colima, sí oyen, sí dicen, suena la campana como ahorita, hay que venir, hay que hacer, pero hay algunos que dicen, sí, pero, porque ponen cargas como los fariseos, que tiene que hacer esto y aquello y el otro, y hay gente que tratan de cumplir con todo lo que dicen, pero bien sabe una cosa, que todavía estoy llevando una carga. Algo está mal con el mensaje que estoy oyendo, pero porque no oyen otra cosa, no saben qué hacer. Pero dice aquí, curiosamente, sí oyen, ahí están.
pero como que eso no es. No sé qué es, pero eso no es. Ahí en Marcos 12, verso 35, dice, enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Cristo tratando de hacer la gente pensar. Pero dice, la frase que sigue dice, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Luego hablo de los escribas y lo que hacen ellos. En Marcos 1:22 dice, y se admiraban de la doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Es que los escribas, y muchos hoy en día, con las cosas aún de Dios, que son eternas e inmutables, hablan de las cosas de Dios como si fueran opcionales. Que si quieres hacer eso, si quieres hacer aquello, pues como te parece. Pero no es como que te parece, es lo que Dios dice. No son cosas opcionales, no es que si te gusta, hazlo, Dios dice, eso es la verdad. No es que, pues yo siento, y eso es muy común, pues para mí este verso dice aquello, y el otro dice, para mí este verso habla de otra cosa, y para mí dice el tercero, dice otra cosa todavía. ¿Cómo es eso? Cada quien interpreta la Biblia, cada uno con su interpretación privada, como dice. ¿Qué es eso? Eso no es lo que hacemos con la Biblia. La idea de la Biblia es vemos lo que dice y eso es lo que creemos. Porque me gusta, porque me conviene o porque es la verdad. Es porque es la verdad y es lo que vamos a ver y es lo que vamos a creer. Y Cristo predicaba con esa autoridad. No era como los fariseos. No estaba buscando ventaja, está diciendo sencillamente, eso es lo que Dios dice y es lo que tenemos que hacer. Era algo bastante seguro y firme. Si va a hablar de las cosas de Dios, hay que hablar de las cosas de Dios como son. No es que pudiera ser que vaya al infierno. Si es pecador en el camino de muerte, ese camino de muerte termina en el infierno. No es que pudiera ser, es donde va. Si usted está en el camino de muerte, usted está yendo al infierno. Así de fácil. Así hablaba Cristo. Dice, no, ¿qué dice el infierno? Cristo predicó del infierno. Hermanos, si quiere leer en la Biblia, y cuando la Biblia habla de que del infierno es el infierno, el otro, siempre es Cristo hablando. En los evangelios es donde se encuentra. En Juan 7, verso 45 y adelante. Dice, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y ellos dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Porque fueron para arrestar a Cristo. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Es que fueron y oyeron cosas y dije, ¿qué es eso? Eso no es lo que predica ahí en el templo. Pero tampoco dicen, eso es una locura. Dijeron, no, eso suena correcto. Eso es bíblico, eso es la verdad de Dios, es lo que está diciendo este hombre. Y en ese texto, hermanos, más adelante entra un personaje que ya hemos visto en la Biblia, en Juan 3. Ahí está Nicodemo. ¿Se acuerda de él? Que va en la noche. Porque Nicodemo está mirando, así como si fuera de lejos, a Cristo y dice, está oyendo de Cristo, está diciendo, hay una verdad en lo que está diciendo. Aunque es doctor de la ley, aunque es predicador, aunque es líder en el templo, supo, dice, mira,
Nadie puede hacer esas cosas, solo que viene de Dios. Supo que haya algo ahí. Y por eso va en la noche y le habla. Pero todavía no entiende. Dice, ¿cómo puede ser esas cosas? Y Cristo le regaña. Pero ¿qué tenemos ahí en Nicodemo? Vamos a ver que Nicodemo es una oveja. No es como los demás, a los fariseos. Ya vemos eso ya después. Porque fue y recogió el cuerpo de Cristo, si se acuerda. Y es que Nicodemo es una de las ovejas. Pero ahorita está como que, porque oye esta voz del pastor, oye de este, y dice, no, hay algo ahí, hay algo. Mucha gente le escuchaba con buena gana. Está diciendo la verdad. Es que mucha gente en religión hoy en día, hay mucha gente aquí en Colima, bien religiosa, pero no están satisfechos. Es que no han oído de Cristo. Sí, oyen de Cristo porque el Hijo de María y toda la cosa en la Navidad o la Semana Santa o alguna cosa, pero no entienden de Cristo. Nadie les ha dicho bien de Él. No saben en verdad lo que hicieron. Que fue crucificado, sí. Que nació de la Virgen María, sí. Y que enseñó y dijo unas cosas que nos afecta a veces, pero no comprenden de la salvación segura que hay en Cristo. Ahorita vamos a ver algunas cosas. Que es segura la salvación. El que tiene fe en Cristo es salvo eternamente. No si fuera o que alguna condición variable y misterioso y dudable. Cuando hablamos de Dios debemos hablar claramente con esa autoridad, no porque autoridad soy yo, no, pero es la verdad, lo sacaste de la Biblia, no está mal usando la palabra, es lo que dice. Y por lo tanto tú puedes creerlo, tú puedes descansar en lo que la Biblia dice. Porque muchos saben que lo que oyen no es la verdad, pero nadie les ha dicho. Es como Nicodemo, como muchos judíos oyeron a Cristo predicar y dijeron, hay algo ahí. Eso es, y aquí mismo en nuestro texto vamos a ver, ya leí, bueno, no leyeron ahí, pero vamos a leer lo que pasa con Cristo, porque llega a otro ejemplo que da, porque el primer ejemplo es que yo soy la puerta, ¿verdad? Es lo que dice. Pero ahora en verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Ese es el segundo ejemplo. Es un ejemplo que yo soy la puerta y da ciertas ideas acerca de la puerta, las ovejas, el portero y todo eso. Y después dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora, eso está dicho, uno, porque sí lo hizo, pero está dicho porque está haciendo una comparación, porque luego menciona, verso 12, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ver venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, no sé por qué esa palabra me cuesta tanto trabajo. El que recibe el salario, huye porque es asalariado. Un día, hermanos, que Dios tenga misericordia. Y no le importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice Cristo, y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Vamos a ver de eso. Por eso me ama
el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, dice Cristo, yo soy el buen pastor. Ahora Cristo cambia. El primero dice que yo soy la puerta. Ahora soy el buen pastor. Y vemos el carácter del pastor. Conoce sus ovejas. Sus ovejas le conocen a él. Pero eso pasa realmente a otro nivel, porque Cristo dice así, primero, yo conozco mis ovejas y ellos me conocen a mí. Pero luego dice, y voy a mencionar y luego volvemos a ver eso, dice, pero así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. En Juan 17:11 dice, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Aquí está diciendo, mis ovejas me conocen y yo les conozco, tal como el Padre me conoce a mí y yo al Padre. Y ahora, porque ahora pasamos a otra cosa. No estamos hablando de que yo te conozco. Estamos hablando de algo mucho más íntimo y estamos hablando de la vida que Dios da a los suyos. En verso 20 dice, mas os ruego solamente, de Juan 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos, para que todos sean unos como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es que hay algún misterio aquí, por decir así, pero es lo hermoso de lo que Dios ha hecho con los hijos suyos, porque son hechos hijos de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en ellos. No es una cosa de que, pues aquí estoy, y estoy de esta iglesia, aquí estoy. Pero el pastor predica una cosa, se me molesta en alguna parte, de alguna manera, y ya me voy. Ya no soy de esta iglesia. Así jugamos a iglesia aquí en este mundo. Algunos vienen, algunos se van y me gustó, no me gustó. No, no es así en Cristo. Estamos hablando de una salvación eterna. Estamos hablando de ser parte del reino de Dios. Y si quiere, la iglesia verdadera de Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Y por lo tanto, habla en esa forma muy íntima. Yo les conozco como me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Uno somos. Luego dice en verso 16, ¿qué otras ovejas tiene? Interesante. ¿Cuáles son las otras ovejas que tiene? Obviamente, porque dice que no de este redil, sino de otro. Pues no es difícil realmente, pero está hablando del redil de los judíos. Eso es donde empezó Cristo. Hasta si se acuerda, cuando empezó a predicar, no más vaya a la casa de Israel, no va con los gentiles. Daba ese orden. Ya después vemos en el libro de Hechos que, y aún en los evangelios, pero muy, muy directamente, abre la puerta a los gentiles. Entonces el otro redil son los gentiles. En 1 de Juan 2 y el capítulo 2, verso 2, dice una cosa, y es muy importante, platicamos entre varios esta semana de esto, lo que enseñó el hermano José la semana pasada, lo que va a enseñar en la tarde el hermano Gerardo, acerca de los decretos de Dios, que es un tema muy fuerte. Pero dice aquí, Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que es la propiciación? Él es el pago de nuestros pecados. Ahora, pero hay muchas maneras que la gente toma eso. Y ahí es donde voy a partir, quizás.
La propiciación es Cristo para nuestros pecados. La propiciación es algo eficaz, es un pago hecho. ¿Ok? ¿O no es? Si Él es o no es. No es que Él es muy bueno y tiene la voluntad de, no, dice Él es. ¿Me entiende lo fuerte de la palabra? Él es. Como estamos hablando de cosas seguras en la Biblia, no estamos hablando de que pudiera ser que pues tiene buena voluntad Dios y que no habla así. Es lo que vimos, lo que el hermano enseñó la semana pasada en la tarde, lo que el hermano va a continuar en la tarde en parte. Pero habla, hermanos, de la propiciación, dice, por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por de todo el mundo. Allá ve, es para todo el mundo. Entonces la propiciación no puede ser segura. No, hermano, pues ¿qué? ¿Todos en el mundo serán salvos? No, ¿verdad? Tristemente, lo más probable, si tiene unos años en este mundo, ha conocido gente que se fueron de este mundo sin Cristo, ¿verdad? Tristemente. Y lo más probable que esta gente están en el infierno. Ahora, y eternamente estarán ahí. Bueno, un rato van a salir, serán juzgados y echados en el lago de fuego. Dice la Biblia. Apocalipsis 20, 21, 20. Entonces, ¿Cristo es la propiciación para ellos? Cristo pagó por su pecado, pero el pago de Cristo no valió. El pecado de Cristo no logró. Porque si es la propiciación, es el pago, hizo la paz entre el pecador y Dios airado. Nos libró de la ira de Dios, es la propiciación, Él es el pago, hizo la obra. He dicho muchas veces que Cristo murió y resucitó porque demostró con la resurrección que pagó la deuda completa, o no hubiera salido, hubiera quedado ahí, porque no pagó completamente, pero resucitó demostrando que pagué todo. Ahora, si pagó el pecado de todo el mundo se va libre. ¿Sí o no? Tiene que ser. Todo el mundo tiene que ir libre. Pero sabemos que eso no es. Entonces, Cristo dice aquí en Juan 10 que tiene otro redil, otros ovejas que no son de los judíos. ¿De dónde son? Del mundo. El judío, su forma de pensar es que somos judíos, los elegidos, el pueblo escogido de Dios, son los judíos. Y claro, entendieron mal porque pensaron que nomás por nacerme judío, yo soy y entro porque soy judío, de sangre judía y por lo tanto entro yo. Y Cristo dice, y predicando a Juan el Bautista, Cristo, y dice, bueno, ¿sabes qué? De las piedras levanta hijos de Abraham. ¿Y qué? No es así. Es los que entran por la puerta, los que creen en Cristo, los que siguen el buen pastor. Y Cristo está aquí diciendo, y dice que Cristo es la propiciación de nuestros pecados. Sí, porque me ha quitado mis pecados. Es la promesa que por fe en Cristo quita los pecados. Es la propiciación. Él los quitó. Hermanos, si está en Cristo, Cristo quitó los pecados tuyos.
No, pero hay pecados a lo mejor mañana o pasado mañana. Cristo quitó todos tus pecados. Acabo, hermano. Cuando Cristo murió, todos tus pecados fueron futuros. Y ahora, porque mañana es futuro para ti, piensa que los pecados de mañana son de otra calidad. Es lo mismo. Cristo pagó. Todos los que están en Cristo son ovejas de Cristo. Cristo pagó por completo y usted está reconciliado con Dios y libre de la ira de Dios. Y no solo de los judíos o el rebaño de Juan, que era judío, sino de nosotros, que somos los judíos, el otro redil que vendrá. Pero son mis ovejas. Como Pablo fue predicando en Grecia y hasta en Roma y todas esas partes. No fueron judíos, fueron gentiles del mundo, el resto del mundo. No es que todos serán salvos y Cristo pagó para todos aquellos, porque, hermanos, es una de otra cosa. Decides tú en tu cabeza, pero no me juegues con ambas cosas. ¿Es la propiciación? ¿Es o no es? Y si no es, tampoco tiene esperanza. Y si es, no puede ser para todo el mundo. Cuando dice esa frase, está diciendo no solo los judíos, sino a la raza que sea. Y ha llegado aquí a México, ha llegado aquí a Colima, que no somos judíos acá, pero nos ha llegado la redención que hay en Cristo. Somos del otro redil, somos del mundo y hay redención también para nosotros. De eso habla, para que entiende bien lo que la Biblia está diciendo. Son de otro redil, pero Cristo es la propiciación de todos aquellos y da vida, su vida por las ovejas. El Padre le ama porque pone su vida. Cristo vino y pagó porque eso era el plan. No era, lo hemos dicho mucho, pero no era para corregir, no es porque Adán y Eva luego pecaron y qué voy a hacer, o que somos más pecadores todavía después del diluvio. Dejé a Noé y unos cuantos cristianos, pero ahora pecaron y qué voy a hacer. No, hermanos, desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía el plan que iba a enviar a su Hijo. Y enviar a su Hijo, santificar, dice, y enviar a su Hijo a este mundo, y vino para morir para nuestros pecados, para salvarnos a los suyos, sus ovejas. Por eso vino al mundo. No vino a ver qué hago, a tratar de hacer o remendar o buscar la manera. Vino a hacer lo que hizo. Y por eso dice Cristo, nadie me quita la vida. Yo de mi propia voluntad pongo mi vida. Nadie me quita la vida. Es mi plan. Vine aquí a hacer eso. Porque podemos ver en el texto, hermanos, llegando al final del capítulo, dice, no que no hemos leído ni vamos a leer por el tiempo, pero que Cristo, que levantaron piedras para tirarlos a Cristo, y dice que Cristo se fue de ellos y fue del otro lado del Jordán. Porque no era su tiempo. Y va a llegar a Jerusalén a su tiempo a morir como él tenía el plan de hacer. Hasta la fecha está puesta. Y Cristo va a llegar a la mera hora, a la muerte de él. Tenía el plan, hermanos. No era una cosa para remendar alguna cosa. Era el plan de Dios desde siempre. Cristo venía. Nada de nuestra salvación, hermanos, es un pensamiento segundo o tercero o alguna manera de arreglar el asunto. Nada. Desde el mero principio, Cristo iba a salvar a los suyos. Vamos a ver. Porque aclara más. Porque habla
las ovejas, pero no dice mucho aquí de las ovejas, nomás que son de Cristo. Nomás dice lo que el lobo va a hacer con ellos. El asalariado no son sus ovejas, no les importa. Lo que le importa es el pago. Huye. Pues que algo pasa con ellos, no importa. Hay muchos asalariados en este mundo que predican el evangelio. Lo único que les importa es la vida que la iglesia les puede dar. Si quieres predicar, si quieres estar en el ministerio no es para el ministro, el ministerio es para la iglesia. No es para el bien del pastor, es para el bien del cuerpo de Cristo, es para el bien de las ovejas. Para eso es. No para que el pastor, quién sabe, que recoge las ofrendas. Eso no es. Tú como cristiano sí debes de dar, y hay una bendición en eso, pero eso no es el asunto. Pero hay muchos así. Y si decimos pues el lobo es el diablo, pues déjenme decirles así, hermanos, rara vez vas a ver el diablo. Hasta digo, nunca vas a ver el diablo. Va a ver lo que hace, va a ver su gente. Y eso fue el problema desde capítulo 8 aquí en Juan, porque Cristo andaba diciendo que ellos son de su padre el diablo. Fueron aquellos, por eso habló la otra vez, porque el lobo los arrebata y los dispersa. Juan 10, verso 19-21, otra vez dice, que ya hemos visto que Cristo es la puerta, Cristo es el buen pastor. La gente empieza a tener dudas y como dije, desde el capítulo 8 andan peleando con Cristo. Dicen, no, ese tiene demonio. Dicen que tiene demonio porque Cristo les dijo que ustedes tienen demonio y siguen su padre, que es el diablo. Y ellos dijeron que Cristo tiene un demonio porque cómo es, pero la gente dicen, pero espérame tantito. Nadie puede hacer esas cosas. Nadie puede hacer esas cosas. Como Nicodemo dijo. ¿Y cómo es que un endemoniado da vista a un ciego? No, un endemoniado no hace eso. A lo mejor le golpea, pero no le sana. Todos vieron, todos supieron, y Cristo les llega con eso, porque ellos llegan diciendo, mira, porque tenían este pleito entre ellos, que tiene demonio y todo, y dice, bueno, háblanos claramente, dinos si tú eres o no eres el Cristo. Ya llegamos más adelante. Eso es verso 24. Jesús, 25 dice, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, y todos habían visto lo que Cristo había hecho. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ustedes son de su padre, el diablo, no son de mis ovejas. Luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya no es quiénes son y quién es. Yo soy el buen pastor, son mis ovejas. Es la gente que me escuchan, es la gente que oyen, es la gente que me siguen. Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre y que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora Cristo llega a lo más profundo de este argumento. Ya dejamos de alegorías y ya dejamos de ejemplos. Vamos a hablar directamente. Yo sí soy el buen pastor. Esos son mis ovejas.
Y ustedes no son, dice. Y antes que alguien dice, no, pues mira, si no son, pues Cristo los hace ovejas. Y si no son, es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Curiosamente, ahí leyendo de Juan Calvin, que habla de mucho de esa predestinación, tiene la fama de eso. Dice, ¿no crees que la culpa tiene Dios, que no son ovejas? Dios es libre de toda culpa, porque es solamente por la maldad voluntaria de los hombres que rechazan la gracia de Dios. Dios hace todo necesario para inducirles a creer. Todo está dicho, todo está. Nadie tiene excusa. Siempre he dicho, mientras el hombre se refugia en su libre albedrío, jamás vendrá a Cristo. Jamás. Porque el hombre por su libre albedrío desecha a Dios, no le quiere. Pero dice, mis ovejas oyen mi voz. Es lo curioso que Cristo ya había dicho, mis ovejas oyen mi voz. Nicodemo oyó mi voz, no entendió. Los judíos están oyendo mi voz. Y por eso se juntan tantos. Hermanos, es nuestro deber sacar esta voz de Cristo a este mundo, porque hay muchos que no han oído. Dice, yo las conozco, desde siempre los conoció, y me siguen a mí, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. Si está en Cristo, no puedes ir al infierno. Si está en Cristo, le digo así, escúcheme bien, no puede ser posesionado por un demonio o el diablo. Cristianos y el diablo no tienen nada en común. No hay mentira en Cristo y hay pura mentira en el diablo. Si está en Cristo, está en Cristo. El diablo no tiene nada que ver. Está salvo eternamente porque Cristo murió una sola vez y pagó completamente para el pecado suyo. Y no puedes perder lo que no ganaste con tu propio esfuerzo. Cristo ganó la salvación. Cristo da por su gracia la salvación. No es por otra manera. No puedes perder lo que Cristo dio. Es como si fuera que sus padres te compraron un terreno y lo pusieron en el nombre tuyo. Ahí está registrado en el registro público. Es tuyo. Aunque tú no lo compraste, aunque tú no hiciste nada, es tuyo. Es lo que tenemos en Cristo. Nadie puede arrebatarles de la mano de Dios. Y dice Cristo, yo y el Padre uno somos. Nadie puede quitarle de mi mano. Aquí está en mi mano. Y mi mano de Dios, porque es lo mismo. Y nadie estás en las manos de Dios Todopoderoso, que Él mismo por su propia voluntad y la sangre que derramó en la cruz, ganó, salvó la vida, el alma tuya eternamente. Él es el Todopoderoso. ¿Quién te va a sacar de las manos de Dios? Él es más que la muerte, Él es más que el pecado, es victorioso, demostró eso en la cruz. Nada puede hacer, nadie puede quitarle de ahí. No, pero si peco yo, que quién sabe qué. Cristo pagó, te libró de tu propio pecado. No es licencia pecar, el hermano dijo eso el domingo pasado. Y un cristiano, una persona que dice, peco como quiera, ni cristiano es. Piénsalo bien, no es. Pero si está en Cristo, eternamente estará en Él. Eternamente. Porque la salvación no dependió de usted, no depende de usted, no dependerá de usted. Es quien vive para siempre, que intercede para ti eternamente. Entonces volvemos al principio para terminar. El que no entra por Cristo
es ladrón y salteador, mentiroso, lobo, malo. Cristo es el buen pastor. El buen pastor entra por la puerta. Leyendo de Calvin también dice, si alguien dijera que el portero era Dios, dijo, no, lo digo curiosamente, dice, no pelearé con él. Y viéndolo tantito, hermanos, veo una cosa. Ese portero que está en el primer ejemplo que Cristo dio, en Efesios 1, 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios hizo eso, el Padre hizo eso. El portero es que abre para que el pastor entra y saca las ovejas que son suyos. En Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo vino a hacer la voluntad de su Padre. Él es Dios humillado que vino a hacer la voluntad de su Padre. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierde yo nada, sino lo resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Por el tiempo yo no voy a leer Juan 17. Todo el capítulo es algo, hermano, si hay un capítulo que debe de animar a un hijo de Dios y habla de lo que el Padre ha hecho por medio del Hijo, es increíble, hermanos. Porque les ha dado potestad sobre toda carne al Hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste, los que el Padre dio al Hijo. Verso 4 dice, y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y luego en verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres, y del mundo me distes, tuyos eran y me los distes. Cristo está hablando de lo que vino a hacer en este mundo, y tan hermoso es hablando con el Padre, ahí hablando de Hijo con el Padre, diciendo, esta gente era tuyo y me los diste a mí, y yo voy a la cruz para salvarles a ellos, porque yo les amé desde siempre, porque eran tuyos y me los diste a mí. Eso es lo que eres, cristiano, una oveja de Dios. Le sigue porque le ama, le sigue porque su espíritu está en usted, le sigue porque su nombre ha sido escrito ahí desde siempre, aunque no supiste nada de eso, aunque por una gran parte de tu vida a lo mejor fuiste rebelde en el pecado, pero Cristo te redimió porque oveja es. Y ahora puedes dar gracias a Dios por la grandeza de Él, lo que Él hizo, tan hermoso que es. Porque Cristo dice, y hablando del Padre, y dice, los que me has dado a mí. Verso 20 dice, mas no ruego solamente por estos, ya leí, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Porque Cristo está hablando de tal redil donde estuvo, pero sabiendo que ellos iban a salir al mundo, iban a predicar la palabra hasta que llegara a Colima, México,
Y dice que estoy rogando porque algunos de ellos ahí en Colima fueron dados por el Padre al Hijo desde el principio, y a esos todavía amo y les voy a salvar, aunque no saben ni quiénes son. Tan hermoso que es lo que Dios ha hecho. Verso 23, y ellos, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Lee todo el capítulo, es hermoso. Pero estoy convencido que hay muchos de los suyos que todavía andan por ahí. Porque yo creo que la obra de redención de Cristo no ha terminado todavía. Yo predico para que, con la esperanza que algunos van a oír y serán salvos por oír la palabra, porque van a decir que eso es de Cristo. Ese es el mensaje que esperaba oír. Como el endemoniado que vimos hace unas semanas, que ahí está endemoniado, pero oyó la voz de Cristo y Cristo le salvó. La gente gasta mucho y no tienen nada y no son mejores, como aquella mujer que gastó todo, que tenía el flujo de sangre y gastó todo con los médicos, pero ya no era mejor. La gente gastan para llenar su alma de religión y dan dinero a no sé quién y siguen flacos y aún muertos, porque no han oído de Cristo. Han oído de un sistema, quizás han oído de que hay que ir y venir y dar su dinero por los asalariados. Otros como lobos asustan para que no crean, pero quieren oír esa voz, quieren oír la voz de verdad de Dios. La mies es mucho, dice Cristo, pero los obreros pocos. Ovejas de Dios no oirán. Ahí están, muchos ahí están, bien metido en quién sabe qué filosofía o religión, o nomás el mundo, tratando de llenar su alma, pero saben que ahí no hay nada. Y están esperando que alguien lleve el evangelio verdadero de Cristo y les habla. Y oirán y seguirán a Cristo, porque son ovejas. Usted en este día oyó. Si dice, pues yo no sé, pero si dice que esa es la verdad y es la verdad bíblica, si es así, clama a Cristo y te salvará. Porque es lo que dijo. Y entrará y saldrá y hará pastos, te cuidará mientras está en este mundo, pero te ha dado una vida abundante que incluye la eternidad. ¿Estás en Cristo tú? ¿O está aquí jugando iglesia? Entra y sale, pero todavía hay un hueco terrible en tu alma. Cree. Cree en aquel buen pastor. ¿Quién es la puerta? Salvo será. Oremos. Dios, espero que el mensaje ha sido claro. Siempre temo que no. Que tu Espíritu Santo obra y da sentido a la palabra tuya. Porque temo que hay gente que no han oído, y muchos en Colima todavía, con temor del COVID, con temor de violencia, con temor de la economía, con temor de la muerte sencillamente. Y quieren oír la verdad única, la única verdad eterna,
que es de Cristo. Levanta obreros, Dios, porque la mies en verdad es mucho. En tu nombre, Señor, pido y oramos así. Amén.